Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son ya las 7 de la mañana con 43 minutos y es importante recordar que el Gobierno Nacional modificó el pasado 11 de noviembre el reglamento que regula los precios derivados de los hidrocarburos. Este cambio principalmente es en la creación de una nueva tarifa por el uso de la infraestructura petrolera, que va a reemplazar varios costos operativos en la fórmula de cálculo del precio de importación. ¿Qué es lo que conlleva esto? Vamos a analizar ya con Marcela Reynoso, ella ex gerente de Petroecuador, de Ecuador, con quien vamos a hacer este análisis del cálculo de los precios de los combustibles después de este informe. Bienvenida a este espacio, Marcela. Le saluda Estefanía Santillán. Muy buenos días. Buenos días, Estefanía. Qué gusto estar aquí con toda la audiencia de MQ Radio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Marcela, coméntenos ya luego de esta nueva regulación, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que la ciudadanía debe entender ya después de este anuncio del pasado 11 de noviembre en donde se hace esta nueva regulación? Bueno, yo quisiera que comprendamos todos que quien define los precios de venta de los combustibles es el señor presidente de la República. Entonces, desde aquí debemos partir porque esta aclaración es válida porque muchas personas piensan que es la Agencia de Regulación y Control o el Ministerio quien define los precios de los hidrocarburos. Ujú. No, en realidad la ley de hidrocarburos en consonancia con la Constitución del Ecuador nos indica que es el presidente de la República quien define los precios de venta al consumidor. ¿Y cómo lo hace el presidente? Lo hace mediante decretos ejecutivos que van dando forma al reglamento de precios de los combustibles. Entonces, cuando nosotros experimentamos un cambio en los precios de los combustibles, se debe a que se ha firmado un nuevo decreto que cambia las fórmulas de cálculo para los precios. Entonces, ¿qué es lo que pasó esta vez? Hubo un cambio en esta fórmula que apuntaba a ajustar estas tarifas de uso de la infraestructura, pero otro de los cambios que fue incluso mucho más mejor pensado y fue el incremento del margen de comercialización. ¿Qué es este margen de comercialización? Este margen de comercialización es la ganancia que se reparte entre la persona que está, que regenta, que es dueña de una estación de servicios, el transportista que les debe el combustible en sus tanqueros y la comercializadora. La comercializadora es una empresa mucho más grande que es la que tiene el contrato directo con Petroecuador. Ujú. Entonces, el margen de comercialización se reparte entre estos tres agentes. Y ese margen de comercialización no había sido incrementado desde hace 20 años. Entonces, a medida que año a año aumentan el salario básico y especialmente en este año aumentó el precio del diésel, este margen de comercialización se hacía cada vez más pequeño y dejaba a muchas de las estaciones de servicio digamos que tablas o en el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no ganaban nada, pero tenían que seguir manteniendo su operación porque cerrar la gasolinera como tal les implicaba mayores costos. Es decir, Entonces, Marcela, que esto ayudaría también a estas personas a tener un mejor rango de ganancias, se podría decir, y ya no quedar, como usted menciona, en tablas y correr el riesgo de tener que cerrar en algún momento estos servicios de las gasolineras. sí es, y no solamente eso, hay que verlo desde el contexto social y de la calidad de servicios. Entonces, a lo largo de los últimos años, como usuarios de las estaciones de gasolina, nosotros hemos visto que principalmente los baños no están limpios, que hay surtidores en los cuales uno puede encontrar el iconito, porque en realidad ya no les da el flujo de caja para poder contratar más personas. A Ujú. lo largo de todos estos años hubieron unos fuertes números de desvinculación de trabajadores de las estaciones de servicio. Entonces, cuando uno mira una medida, hay que tratar de mirarla de la forma más completa posible. Ujú. Y en este caso es un acto justo, es un acto que esperemos que se refleje en la mejora de los servicios, por ejemplo, en los baños, también en disminuir la carga laboral o la precarización laboral de todas las personas que trabajan en las estaciones de servicio. Porque como consecuencia de este estrecho margen, lo que se hizo fue asignar a las personas en surtidor también la limpieza de los baños. Ujú. Entonces, por esta razón era que en muchas estaciones no los encontrábamos limpios. Y hay que también aclarar,
que este incremento del margen no solamente beneficia al sector privado, sino que también a Petroecuador, porque Petroecuador tiene alrededor del 20% de la participación. Entonces, este margen también es un ingreso para Petroecuador y los ingresos de Petroecuador van directamente al presupuesto general del Estado. Entonces, en este decreto, digamos que lo que más impacta es justamente este incremento del margen, más que el cambio en las tarifas. Y hay que también comentar que en la conformación del precio de la gasolina extra, el peso mayor se lo lleva el marcador. ¿Qué quiere decir esto? El marcador es el precio internacional que sirve de referencia para que nosotros calculemos los precios aquí en el país. Ujú. Ahora, Marcela, en este caso también se habla, ¿no? De que ya tener un solo valor llamado tarifa de uso de infraestructura hidrocarburífera. Ahí está el tema de los costos de inspección, el uso del muelle, transporte y almacenamiento. Ahora, todo esto ya se va a conjugar en un solo valor. Esto también beneficia, ¿qué es lo que la gente debe conocer de esta nueva tarifa? ¿Beneficiará a Petroecuador? ¿Beneficiará al Ecuador? ¿Qué es lo que debemos entender en este punto? Bueno, este componente en la tarifa de la extra es un componente que no impacta mayormente, es un muy pequeño, pero es muy bueno tener las tarifas transparentadas porque eh, la importación de los combustibles está librada. ¿Qué quiere decir esto? Que Primax, que cualquier otra comercializadora pudiera estar en capacidad de importar su propio combustible, pero el problema es aquí que como ellos no tienen infraestructura, tienen que utilizar la de Petroecuador. Y para esto ya se define una tarifa de tal forma que esta tarifa pueda cubrir los costos de operación de Ujú. nuestra estatal petrolera. Entonces, esto implica. Eso también ayudaría. Ahora, Marcelo, usted mencionaba, el que define el precio de los combustibles es el gobierno a través de estos decretos. ¿Qué tiempo debería pasar para que nuevamente se emita un nuevo decreto? Porque hay este susto, ¿no? De la ciudadanía de que vayan a seguir incrementando el precio de los combustibles y que a la larga esto termina, ¿no? Afectando el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Se podría llegar a tener un techo o hasta cuándo podríamos estar a expensas de nuevos decretos ejecutivos que sigan incrementando este valor? Bueno, la definición del precio de venta de la extra está asociada al precio del marcador, es decir, al precio internacional, y se cuentan los 20 últimos datos y se hace un promedio. Esto Ujú. implica que nosotros mes a mes vamos a ver variación en los precios de la extra. Y a partir de diciembre también veremos variación en el precio del diésel. Entonces, este precio va a variar conforme varíe el marcador, que es el peso más grande de la fórmula. Tenemos asociado en la fórmula un techo de incremento del 5% y un techo de decremento del 10%. Entonces, en este rango Ujú. van a ir fluctuando los precios de los combustibles. Entonces, ahora yo lo que les quisiera comentar también, aprovechando los resultados de la consulta popular, es que las decisiones que toman los gobiernos con respecto a quitar subsidios de los combustibles o a subir los precios son decisiones que tienen un fuerte peso en la popularidad del presidente. Ujú. Y con las respuestas, con los resultados que nosotros vimos en esta consulta popular, pues podemos también ir asegurando que una de las causas por las cuales el presidente no gana en sus propuestas es la subida de los precios de los combustibles. Entonces, hay toda una serie de evidencia empírica que menciona que el incremento de precios de combustibles o incluso el incremento de los precios de la electricidad, del agua potable, de los servicios básicos, impacta en la popularidad de los presidentes. ¿Y qué es lo que pasó en este contexto, en nuestro propio contexto, que este impacto puede ser medido de mejor forma? Que nosotros fuimos a elecciones y Ujú. las elecciones son realmente un momento de evaluación cuantitativa, es decir, nosotros tenemos ya los datos de con cuánto ganó el sí y cuánto ganó el no, en el cual se mide cuál es el nivel de aceptación o rechazo a las políticas de cualquier presidente de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con nuestro voto
hemos medido y hemos juzgado la actuación del gobierno. Y esto es parte de los estudios que hace la ciencia política, es parte de los subtemas que estudian las teorías de la democracia, que estudian el comportamiento electoral. Todos los estudios de cómo la ciudadanía se manifiesta mediante el voto están sistematizados y tienen producción académica por más de 75 años. O sea que aquí no existe este espacio para colocar una narrativa en la cual digan, no, no se ha perdido nada. Efectivamente, toda la teoría desarrollada por más de 75 años nos muestran que las elecciones son unas herramientas en donde el pueblo evalúa y realmente le coloca una calificación al gobierno de turno. Y esto se tiene que entender claramente desde la ciudadanía y también desde el gobierno. Es decir, Marcela, que ahorita ya, claro, hemos visto, ¿no? En los últimos días todos estos cambios en los gabinetes del gobierno, todavía se sigue anunciando más cambios. ¿Podría ser parte de que el gobierno pueda analizar, ¿no?, todo lo que sucedió en la consulta popular, como usted dice, y dar un paso atrás y decir, bueno, vamos a eliminar todo ya lo dicho y nuevamente vamos a dar estos subsidios? Bueno, yo esperaría a que las políticas se reorienten hacia otro lado, porque tú lo que necesitas para hacer un uso eficiente de los recursos públicos es recortar gastos, en este caso fue el tema del subsidio, pero invertir este dinero que te estás ahorrando en subsidios en generar infraestructura, en mejorar las condiciones de salud, de seguridad, en realmente llevar este dinero que yo estoy sacando de los subsidios hacia inversión para que la economía pueda crecer y nosotros empecemos a mejorar en el bienestar general. Si tú sacas este dinero de los subsidios y lo ubicas en otros subsidios que no tienen unos objetivos claros establecidos, ni tampoco impacto sobre lo que nosotros más necesitamos, que es infraestructura, seguridad, salud, entonces vuelve a ser un uso ineficiente de los recursos públicos. Entonces no se trata de que nos devuelvan el subsidio, se trata de utilizar estos ingresos que hemos sacado del subsidio y ubicarlos en aquellas líneas de inversión o de gasto que realmente generen bienestar a la población. Pero en este caso, como usted menciona, no es una medida política y que ya ha generado estas reacciones por parte de la ciudadanía en este rechazo, no, a la eliminación de los subsidios. Esto tal vez podría dar pie a que nuevamente se retomen estos subsidios y que de cierta manera tratar de contentar a la ciudadanía con esto podría ser un análisis que se puede hacer desde el gobierno para poder recuperar de cierta forma esa credibilidad que perdió, tomando en cuenta que al inicio, ¿no?, de este gobierno decía que no se iba a topar estos subsidios. Podría ser una alternativa, pero ya te digo, en realidad el retiro de los subsidios a la energía tiene una fortaleza técnica bastante demostrada, porque cuando tú tienes subsidios a la energía, eh, puedes fomentar el desperdicio. Cuando tú tienes subsidios a la energía, en nuestro caso hay el tema del contrabando. Cuando tú tienes subsidios a la energía, las personas que utilizan estos combustibles no son eficientes energéticamente. Entonces hay un montón de aristas técnicas que te avalan el retiro de los subsidios, pero también hay que irlas conjugando con los impactos sociales. Entonces, en muchas de las conversaciones que yo he tenido por el tema de los subsidios, hay siempre un reclamo de base. Y es, bueno, acepto que me quite el subsidio, pero ¿qué es lo que usted va a hacer con este dinero? Entonces, siempre se trata de eso. Yo retiro el subsidio, pero es para invertir este ahorro en algo que realmente rinda más que el mismo subsidio. Y eso es en lo que estamos fallando.
Claro, faltaría transparentar también en qué se está invirtiendo y sobre todo este reclamo que se tiene, ¿no? Por parte de la ciudadanía es este incremento del IVA incluso al 15% que era para el tema de seguridad, pero que no se da un plan claro y que el gobierno también no ha mostrado todo este beneficio de este porcentaje de dinero que se está recibiendo por parte de la ciudadanía para enfrentar la crisis de seguridad que vivimos. Esperemos que también ya se pueda ir analizando estos temas. Queremos agradecerle, Marcela, por este tiempo y esta valiosa información para la ciudadanía. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a Marcela Reynoso. Ella es ex gerente de Petroecuador, con quien hemos hecho este análisis del cálculo de los precios de los combustibles y también cómo ha afectado, ¿no?, la eliminación de los subsidios a esta última consulta popular y referéndum, en donde el gobierno perdió en estas 4 preguntas que se consultó a la ciudadanía. Hasta aquí llegamos nosotros con la información en el ámbito nacional. Les invitamos a que sigan en sintonía de 102.9 FM. Que tengan un excelente viernes.